Lustó. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, perdón, ayer fue un día muy importante para la política, la democracia. ¿Cómo viviste este freno al veto? Y es uno de... No hay muchos días en el Congreso en donde uno sienta que ocurrió algo positivo, la verdad. Y ayer creo que fue un día muy significativo. Particularmente por la gente que lo está pasando mal, ¿no? Es gente que por ahí al principio pensó que al presidente había que interesarlo, había que hacerle conocer qué es lo que atravesaba una familia o alguien que tiene una discapacidad, porque es un gobierno insensible, y después se dio cuenta que inclusive conociendo todo, no solamente no les prestan atención, sino que además les estaban robando. En algún momento, perdón, yo quiero tener mucho cuidado por todo, porque estamos en veda, hay que tener como mucho cuidado, por eso Desde las 8 de la mañana. Claro, y también es importante hablar todavía como en potencial porque no se comprobó que sea cierto las supuestas coimas. ¿Por qué no tienen la necesidad de aclarar? Digo, ¿Ellos? Claro, porque la gente, digo, lo necesitamos todos, necesitamos creer en algo, pero que sea cierto. Primero, creo que es muy importante lo que pasó ayer para la gente que la está pasando mal. Hemos recibido todos mensajes, todos nosotros debemos conocer casos. Yo recibo llamados por teléfonos, a veces de colegas de ustedes, que después de una nota se ponen a llorar porque tienen en la familia a alguien con discapacidad y la están pasando muy, pero muy mal. Sí, claro. Entonces, esto de que, bueno, sí estamos mirando, estamos tratando de corregir, estamos tratando de poner un freno, es muy significativo. Tuvo que ser no solamente en una cámara, en la otra, sino después en las dos cámaras otra vez por el veto. Y yo creo que ayer todavía me asombra que haya gente o legisladores que voten a favor del veto, es decir, voten en contra de la ley de emergencia en discapacidad, porque después de que se sancionó la ley se conoció el escándalo de los audios. Claro. Primero, eso me parece muy importante. ¿Por qué el gobierno reacciona? Mira, este es un gobierno que es hiperverborrágico. Yo no conozco un gobierno que se hable tanto a sí mismo. Todo el tiempo está diciendo cosas. Y en esto se quedan callados. Ahora, vos decís, hablemos en potencial. Hay un audio. Además del audio, hay una empresa, una distribuidora, una droguería, que mientras Milei iba sacando, elimino salud, elimino trabajo, elimino el Ministerio de la Mujer, aumentó 31 veces sus contratos con el Estado. 31 veces sus contratos con el Estado. Y no es solamente este gobierno, porque lo que dice el audio es, antes cobraban 5 y ahora cobran 8. Claro, qué locura. No, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué el gobierno reacciona? Bueno, el gobierno miente permanentemente. No solamente ahora no habla, sino que miente. El presidente dijo el otro día que lo iba a denunciar a Spagnuolo. No está denunciado Spagnuolo. Alguien dijo, un colega de ustedes, que Karina estaba muy tranquila porque la Andis dependía de ella y la traspasó a salud. Mentira, nunca dependió de la Secretaría General. Guillermo Franco dijo que en realidad Spagnuolo era amigo de Villarroel, lo había traído Villarroel y después se verificó que Spagnuolo entró más veces a Olivos que el propio Franco. Claro. Entonces es un gobierno que miente. Entonces, pero a la gente esta información le sirve. Porque si no, digo, un gobierno que es muy hábil comunicando, porque yo recuerdo, teníamos que hacer el ejercicio de ponernos en la piel del otro, ¿no? Cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, muestra una radiografía de un perro y dice, y se lo dieron al subsidio, el vocero presidencial está mintiendo porque no se lo dieron, pero él lo muestra e instala, siendo una voz oficial, instala una mentira como verdad. Y me pongo en la piel, acá es donde digo, háganlo en sus casas, de una persona que tiene sus piernas amputadas y que tiene que ir a revalidar, pues la pierna no le creció, se la tiene que ir a revalidar. Yo conozco bueno, un es caso, una locura y hemos permitido todos mirando para otro lado. Yo conozco un caso. Porque digo, hemos permitido porque la gente no quiero saber nada, porque son todos corruptos, porque son todos iguales. Han hecho ir a la gente, a ver, cuando se votó la ley Bases, que yo no la voté porque la rehice entera, porque había cosas que me parecían que eran injustas y otras directamente que estaban mal, se instrumentó algo que se llama silencio positivo. El silencio positivo es que si una empresa pide algo al Estado y el Estado no le contesta, pide una autorización, automáticamente, dentro de determinado plazo, está autorizada. Ahora, por ejemplo, si vos sos el dueño de un jet privado y decís, quiero empezar a hacer vuelos comerciales entre estas dos localidades y el Estado no te contesta, podés empezar. Al revés, ahora a los discapacitados los convocaban, a veces no les llegaba el telegrama.
si no le llegaba el telegrama y no se noticiaban, se le caía la pensión. A otros los hacían ir. Yo conozco un caso de una persona que tuvo que ir personalmente con la pierna amputada con la radiografía. Es decir, la radiografía sí la lleva otro, pero personalmente con la radiografía y la pierna amputada es lo que vos estás diciendo. Ahora, Martín, hay una... saquemos un segundo el tema de los audios de costado. ¿Por qué crees que el gobierno cae en algo que desde el punto de vista del costo fiscal es nimio? Porque el discurso es este, el discurso es el tema del costo fiscal, cae en algo que le resulta, ya está, mucho más costoso y que incluso habilita, porque la sesión ayer del Senado quizás no hubiera sido tan caliente, no se hubiera tratado el tema de los DNU, si no venía como locomotora de todo esto la motivación política del tema del veto. ¿Por qué el gobierno no frena ante este tema, o por qué crees vos que no frena, y asume un costo que está entrando a no tener ninguna explicación? Porque la verdad es que en materia de costo fiscal es insignificante lo de discapacitados. Sí, yo creo que hay una mezcla que no podemos saber, cuánto es ideología, cuánto es... No quiero asistir... Españolo dijo antes, en un momento, que si vos tenés una discapacidad, no es un problema del Estado, es un problema tuyo. Entonces ahí hay una... Así es, ahí hay una concepción. Y por otro lado, creo que este es un gobierno que no sabe o no quiere gestionar. Por ejemplo, yo creo que hay excesos y fraude en las pensiones por discapacidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Por varias cosas simultáneas. Ahora, primero, porque crecieron muy rápido. Y vos podés decir, no, bueno, pero... porque antes no había un derecho. No, pero pará, déjame sí, déjame contarte. Crecieron muy rápido. Yo tengo conversaciones con médicos en hospitales públicos que les han forzado a dar una pensión o que los han presionado para que den un certificado. Pero además de eso... Perdón, es que me parece importante lo que está diciendo Martín. Eso, digo, denunciemos. Pero sí. Porque por culpa de esa gente sinvergüenza, es que hay familias que las pasaron muy mal y con mucha angustia todo este tiempo. Cuando vos das una pensión a alguien que no corresponde, hay alguien que no la está recibiendo o hay alguien que tiene una discapacidad que está percibiendo menos. Pero voy a dar ejemplos que decía ayer. ¿Qué es lo que no hace el gobierno para ver dónde está el fraude? Supongamos que hay fraude. Lo que hay que hacer es abocarse a detectar dónde está el fraude para poder darle a los que le corresponden más todavía o ir a buscar a los que no tienen la pensión por discapacidad que deberían tener. Primero, por ejemplo, ANSES y PAMI saben cómo detectar fraude. ¿Habló la ANDIS con ANSES y PAMI? No. ¿Habló con las obras sociales que hacen detección de fraude? No. ¿A ellos les gusta el sector privado? ¿Hablaron con una prepaga a ver cómo hace una prepaga de detección de fraude? No. Después agarrás provincias. Decís, se supone que la discapacidad es un porcentaje de la población en toda la Argentina. En Santiago del Estero, en Chaco y en Formosa hay 10 veces más proporción de discapacitados que en Tierra del Fuego y en la ciudad de Buenos Aires. De pensiones por discapacidad. Hay casos que fueron obscenos. Es el triple en esas 3 provincias que en el promedio nacional. ¿Estarías haciendo lo mismo que hizo el gobierno? No. Digo, con generalizar. No estoy generalizando. Estoy diciendo lo siguiente. Hay un pueblo en Chaco que tiene una denuncia penal por dar pensiones por discapacidad. Tiene el 10% de su población con una pensión por discapacidad. Hubo un caso en Formosa que era el 18%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vos querés gestionar, decís, bueno, a ver, voy a empezar a peinar. Mira, acá esta provincia tiene 10 veces más que otra. Voy a empezar a mirar cómo se dieron. Quiero ir a ver, a testear. No generalizar. No generalizar. Hago al revés. Quiero ver, quiero ver si hay fraude. En este pueblo se las dio este médico, por ejemplo. Claro. Voy a contratar otro prestador. En el momento en que ese otro prestador me diga que hay fraude, entonces reviso. Es que eso hacen las obras sociales cuando ven algo. A eso, lo que te digo es cuando los números no dan, pero se investiga primero. Pero lo que digo es, este es un gobierno que no quiso gestionar, no supo gestionar. Entonces, ¿qué pasa? Eso, Martín, es gestionar, digamos, ¿no? La parte de fiscalizar, de controlar, de poner el ojo bien donde se destina. Pues digo, me suena también lo que decís a lo que pasaba con las universidades, ¿no? De instalar que el presupuesto de las universidades a veces iba para cosas de, no sé, de militancia política. Está bien que señales donde eso sucede, una vez que de última decís poner un freno, decís, bueno, voy a controlar y a ver dónde está ese agujero negro que existe. Quiero contrastar, porque iba a la respuesta a esa pregunta. Quiero contrastar. Una es, mira, creo que hay fraude, y entonces voy a hacer un peinado y un barrido para que aquellos que no deberían tener una pensión no la tengan, salvaguardar a todos que la deberían tener, buscar a los que falta que la tengan, y si me sobra plata, aumentar las pensiones por discapacidad. El gobierno no hizo eso. Pero perdón, el gobierno es en contra de la lógica del gobierno. Hasta ahora el gobierno de retórica dice, si algo funciona mal, lo destruyo.
hizo lo mismo con el Inca, pensó hacer lo mismo con el Garraham, Iba las universidades. precisamente a ese punto. El gobierno podría, si lo que dice es hay fraude, mirar, hacer un barrido profesional, detectarlo y mostrarlo. ¿Qué hizo? No, agarró una radiografía, el vocero presidencial, que era mentira, para emprenderla con el sistema. Después, cuando se detectó que era mentira, un colega de ustedes le preguntó y le dijo, ¿usted mintió con esto? Dijo, no, yo nunca dije eso, o sea, que es una doble mentira. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué hace eso? Y entonces uno puede tener dos hipótesis. Una es, no saben gestionar, no quieren gestionar, no vinieron a gestionar, vinieron a romper. Y la otra es, tienen una profunda convicción ideológica que al que tiene un problema en una sociedad hay que dejarlo de lado. Sí, claro. Y yo creo que es eso, porque es lo que dijo Españolo antes. Si tenés una discapacidad, es tu problema, no del Estado. Y si el Estado no está para ayudar a una persona que tiene una discapacidad, ya no sé para qué está. Pero Martín, perdón, porque yo me pongo por ahí en el lugar de la gente que a lo mejor incluso votó este gobierno pensando en otras cuestiones también que uno arrastra de cansancio, de corrupción, de querer que las cosas cambien. Lo que ayer vimos en la puerta del Congreso con las familias festejando, con gente que claramente necesita la ayuda, con profesionales que también necesitan que les llegue sus pagos. Es como de verdad una realidad que no nos imaginamos nunca que iba a pasar. Quedan muchos años de este gobierno que, como vos decís, no saben hacerlo o no quieren hacerlo. ¿Y qué piensa la gente? Digamos, ¿en dónde te amparás como ciudadano para decir, ¿y ahora? Porque tampoco queremos, ¿no?, un gobierno que se caiga, un país incendiado, una cosa, una locura. Pero ¿qué nos tenemos que imaginar que nos sigue esperando o que le sigue esperando a la gente que necesita un futuro mejor, una situación mejor, que la política le cambie la vida para bien? Bueno, yo lo que creo es que es un gobierno que no le gusta escuchar, que cuando alguien dice algo, una crítica o una alternativa a cómo resolver un problema, lo primero que hace es atacar. Lo hizo con los economistas, lo hizo con los políticos, lo hizo con los periodistas. Es un gobierno que se encierra en un corset ideológico, en una anteojera emocional y que no quiere escuchar. El mejor ejemplo es lo que está pasando con la economía. ¿Cuántos economistas durante cuánto tiempo le dijeron al gobierno que se iba a encerrar en un lugar de extrema fragilidad de la economía? ¿Qué hizo el gobierno? Se burló de todos y ahora estamos en ese lugar. Fíjense lo que está pasando. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo hubo diputados que votaron en contra del aumento de las jubilaciones por lo siguiente. El equipo económico dice que la culpa del aumento de las tasas de la eliminación de la LEFI es de Milei, que fue una idea de Milei. Lo dice el equipo económico, se lo dice a periodistas, se lo dice a economistas, se lo dice a políticos. El equipo económico dice, esto fue un error de Milei. Cuando Milei elimina ese instrumento que se llama las LEFI, se produjeron dos cosas. Uno es el aumento de la tasa y dos, el aumento del stock de deuda. Si vos agarrás el aumento de la tasa y el aumento del stock de deuda, antes de las elecciones, el aumento de los intereses que tiene que pagar el Estado es más, en estos meses, desde que se tomó la decisión hasta la elección, es más que lo que había que pagarle a los jubilados. Entonces es un gobierno que comete esos errores y no escucha. Bueno, en ese caso... Puedes demostrar que tienen el poder de hacerlo. Te demuestran que están convencidos, que van por ahí, no les importa las consecuencias, pues la deuda la van a pagar nuestros Yo lo que veo nietos. es lo siguiente, volviendo a tu pregunta, es ¿qué se puede hacer? Bueno, desde los lugares institucionales, a veces poner un freno a ciertas cosas, como se hizo ayer con el veto, modificando la ley 26.122, que no me voy a meter porque es un tema técnico, pero es sumamente importante. ¿Cuál es? Déjame terminar esto y ahora te cuento. Modificar la ley 26.122, hablar y decir, a pesar de que te insulten, a pesar de que te ataquen, decir lo que pensás, porque durante un momento, al principio de este gobierno, había muchos comunicadores y muchos políticos que tenían miedo de hablar, y después votar. Pero no hay mucho sigue más. habiendo un cierto miedo, porque viste, vino un especialista en comunicación y el otro día hablábamos de cuál ha sido por ahí el mensaje del gobierno y los errores, y decía que abrir tantos frentes, incluso los frentes adentro, ¿no? Ahora golpear al que no piensa como vos, aunque te haya acompañado a llegar en donde estás. Se me ocurre un poco lo que está pasando con el Gordo Dan, es un poco así, es mi visión, recién hablábamos, ¿no?, de un Franco que es quizás un caballero dentro de la gestión, quitándole peso a lo que dice una persona del área de comunicación digital, que no ha sido menor para que estén en donde estén. Digo, es difícil pensar que se le animan. No, sigue habiendo cierto miedo, que se le animan en lo bueno, digamos, en lo que uno tiene que decir, no, con esto se pueden meter. Lo que pasa es que al principio han usado las redes y la espada flamígera del presidente tuiteando todo el tiempo para disciplinar.
Ahora, esa espada flamígera que tira ese lanzallamas está más devaluado que el token libra. De hecho, me parece que hay menos miedo. Fue una novedad. Me parece que hay menos miedo, y es importante que haya menos miedo, porque el gobierno aquí ha jugado mucho tiempo a que todo aquel que podía introducir una duda en su potencial votante fuera castigado. Si vos eras un periodista, ellos no critican al periodismo kirchnerista, ellos critican al periodismo que por ahí interpela a su propio votante. Lo mismo con los economistas, no critican a un economista kirchnerista, critican a Cavallo, a Carlos Rodríguez, a Marina Dal Poyetto. Lo mismo con los políticos, no critican a los políticos ahora en campaña, pero antes fustigaron a todos los que teníamos diferencias y decíamos, esto se puede resolver distinto. Hablando de economía, Broda acaba de decir, lo publicó Infobae, que la base monetaria pasó de 8 billones a 44 billones de pesos y, palabras más, palabras menos, augura que luego de las elecciones va a haber una... ¿cómo le llaman ahora, para no decir devaluación? Recalibración, recalibramiento o algo por el estilo del dólar. ¿Cómo ves eso? ¿Se emite? ¿Se sigue emitiendo? Sí, se sigue emitiendo, pero la verdad que ahora el problema que tenés es que el gobierno se encerró en un lugar, insisto, con el dólar y con las tasas de interés del cual tiene que salir. Es muy difícil pensar que sale de ahí sin hacer algo con el dólar. Porque se encerró en un lugar, generó un atraso cambiario monumental y ahora para contener el dólar en ese lugar está pagando tasas de interés gigantescas, donde la gente, el empresario no puede sobrevivir. ¿Qué le está pasando a una empresa? Si te dicen, ¿te acordás que tenías un crédito con el banco que lo tenemos que renovar? Bueno, la tasa es 70. ¿Y qué te dicen a pyme? No, pero yo voy a aumentar mis precios en el próximo año 0, porque no tengo ni demanda. ¿Cómo hago para pagar 70% de tasa? No voy a vender más, no voy a aumentar mis precios, no puedo pagar. ¿Qué le está pasando a una familia? Las familias se endeudaron. Primero, desahorraron. Las que tenían algo desahorraron. Sus ahorros valen menos. No importa si eran dólares o plazos fijos. Por cómo fue diseñado el programa económico. Muchas se endeudaron. ¿Se endeudaron para qué? A veces para consumir una moto, un auto, un electrodoméstico, pero muchas para vivir. O patean la tarjeta. Sí, claro. Para pagar los servicios públicos, para vivir, porque tuvieron una eventualidad. La cantidad de gente que pasó o tener un crédito personal, un préstamo personal para consumir algo, o que paga el mínimo de la tarjeta porque no la puede afrontar entera el gasto, pasó, creo que se multiplicó por 2,5 veces la cantidad de gente que está en esa situación. Y ahora, producto de lo que hizo Milei, las tasas explotan. Entonces, antes de empezar a vivir en el mes, no solamente te subió la luz, el gas, el alquiler, las expensas, sino que además la cuenta que tenés pendiente de los deudas que adquiriste. Pero bajaron la inflación, Martín, por Carlos favor. Melconian dice que todavía se puede corregir eso. ¿Vos creés que se puede corregir? Yo creo que se puede corregir. Creo que Argentina es un país que te da oportunidad para corregir todo. Ahora, necesitas 2 cosas. Primero, necesitas escuchar. Este es un gobierno que no escucha y que cuando tiene un problema se encierra. Y la otra cosa que necesitas es capacidad de gestión. Y yo te estoy diciendo, Milei, contra su equipo económico, entró en un problema, ¿sí? Coyuntural grave de tasas de interés. Todos los economistas le advirtieron que iba a entrar en un problema con el dólar. Segundo tema. Y tercer tema, te cuento cómo hacen con las pensiones por discapacidad y ves que no gestionan ningún área del Estado. Martín, ¿cuánto de lo que estamos hablando afecta en el voto? Te pregunto porque... Eso lo sabremos cuando se vote. Es cierto, ya sé. No quiero que haga futurología. Te pregunto porque hablamos de temas que quizá no golpea a la gran mayoría de aquellos que van a votar este domingo o en octubre. Pero Carlos, si pagás la mínima de la tarjeta te afecta. No, está bien, pero quiero decir que quizá hay gente que siempre estuvo mal económicamente y que quizá ahora, como la verdad, ya le da un poco todo lo mismo, porque fíjate que no votaron en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias no están votando, la cantidad de gente que va al voto es muy baja, el porcentaje. Lo que te pregunto es, quiero cambiar el foco de esto, ¿el gobierno está gestionando su propia autodestrucción? Y lo pregunto porque uno lo que ve es como amateurismo en la toma de decisiones. Y digo, ya se enfrentaron con la vicepresidenta, una relación rota. Se enfrentaron con su ala dura de la estrategia digital que era Santiago Caputo. Ahora hay un conflicto interno por todo lo que pasa con Españolo. Lo que vemos es que de a poquito va quedando un grupo muy reducido. Bueno, yo creo que eso pasa. Yo creo que el gobierno agujereó su barco en 3 frentes distintos. Agujereó el barco, no sé, por estribor en la economía, agujereó el barco por babor en la construcción política y en la prueba le hizo un agujero a la legitimidad con las coimas. Con
vino a decir que iba a limpiar la Argentina y que iba a ajustar a la casta, y vemos que está lleno de casta. Hablan de barra bravas y tienen barra bravas, hablan de choreo y vemos esto. Entonces, la verdad que uno ve eso y ve una dificultad. ¿Cómo reacciona cada uno de los ciudadanos? No lo sé. Algunos dirán, pero igual, no voy a votar, y sí. yo creo que siempre es muy importante ir a votar, Sí. siempre, y además de que es obligatorio. Otros habrán votado por el gobierno y estarán desilusionados, otros le seguirán creyendo, Sí. otros... Pero puedo preguntar, te pongo Sí. un freno, yo no te quiero interrumpir, pero la No, no. verdad que si no hay una conversación y me parece importante. Hablamos de supuesta corrupción, yo tengo que decir supuesta, no me queda otra porque soy la conductora de un programa donde después me hacen pedir perdón. Entonces, la supuesta corrupción, ¿por qué la gente no puede conocer la verdad? ¿Por qué no se investiga de manera rápida y conocer si hay corrupción, quién es el corrupto y que paguen las consecuencias durante un mandato y no esperar que pasen 2 mandatos y ver una expresidenta presa como tenemos hoy a Cristina? Bueno, yo ¿Por qué creo no que- se puede actuar de manera inmediata? yo creo que- ¿Y qué diferencia, notás entre el escándalo de Libra, que quedó medio que se intentó planchar y a la gente un poco no le interpelaba, ¿no? Nada, seguimos cada uno con su vida, pero también es un escándalo. Primero, yo creo que el juez y el fiscal están investigando. Lo que pasa es que a veces se va de los medios la investigación porque el gobierno inventa un montón de otras cosas. De hecho, la emprendió contra la libertad de prensa, con pedido de censura previa y de allanamiento. Pero el juez y el fiscal están investigando y es muy importante que sigan investigando. Sí. Y creo que lo están ¿Y haciendo cuándo bien. vamos a conocer la verdad? Yo No sé sé, que eso- los tiempos eso de la justicia Estamos son en eternos. Argentina, ¿no? Es bastante Eso- complejo saberlo. Sí, pero es importante. Eso de- Sí, Pero, es pues, si no, importante. ¿cuándo? Pero la justicia argentina se toma su tiempo, ¿no? Siempre fue así. Pero yo ¿La creo que justicia cambia con los gobiernos? en este caso creo que han actuado como corresponde y como debería actuar siempre la justicia, que es con mucha celeridad. Bien, tenemos que cerrar. Última, Carla, ¿la tentaron alguna vez para hacer política? Ah, Carla, ¿quién? ¿A mi mujer? Sí. No. ¿No le interesa nada? Porque hay muchos famosos, cada vez más en las listas. No. Sí, este no. año un montón. Carla ama lo que hace, Sí. es extraordinaria en lo Sí. que hace y hace política, pero la hace de otra manera. Porque Carla, por ejemplo, militó por la interrupción voluntaria del embarazo mucho. Lo hizo desde su lugar, desde el lugar donde tiene una legitimidad y ama lo que hace. ¿Para qué va a hacer algo que no, No, le está bien. gusta? ¿Pero la tentaron o no? No, o sea, para mí yo la voto con las 3 manos, con las 5 manos, sería una extraordinaria candidata. Porque es muy íntegra. Pero alguna vez le dijeron y Pero ella no quiso. No, nunca, No, nunca no, jamás. no, No, la tentaron. todo aquel que conozca a Carla sabe que no hay nada que ame más ¿Qué es lo Lo que que haces? que lo que hace y a su hijo. Ay, sí, es verdad, divino. Bueno.